Imagínate vivir en un país donde te obliguen a ser formal y sin embargo cuando tú quieres formalizarte te encuentras con muchas trabas, como por ejemplo cuando tú decidas inscribirte o formalizarte, los costos de inscripciones o los costos de legalización son muy altos. Por otro lado también tenemos costos elevados como temas tributarios, temas laborales, temas de contabilidad, debemos una débil capacidad de supervisión por parte del Estado y una gran variedad de problemas que se nos aparecen, como bien dije, al momento de querer dar ese paso de formalizarnos. ¿Qué? ¿Que eso existe? Pues claro, ese país existe y estamos hablando del Perú. Si bien es cierto, en este video no estaremos haciendo un análisis comparativa frente a otros países, sin embargo vamos a estar hablando sobre la tasa de informalidad, a qué se debe y en qué principales regiones nos afecta. Cuando nosotros hablamos sobre el empleo informal, estamos hablando de que este concierne aproximadamente a 3 de cada 4 peruanos en la población económicamente activa ocupada, es decir, aquellas personas que se dedican exclusivamente a trabajar y a producir obviamente dinero. En este gráfico se muestra cómo desde el año 2007 el porcentaje de los empleos informales ha venido decreciendo, pasando de un 80% en dicho año a 72.7% en el año 2019. Como ustedes pueden observar, esta tasa de empleos informales ha variado de manera mínima en más de una década, es decir que en una década aproximadamente ha bajado un 8%. Y se supone que la economía de un país debe mejorar con el transcurrir de los tiempos. Obviamente que acá hubo una mejoría, pero es una mejoría mínima a mi parecer. El empleo informal se descompone en el empleo informal dentro del sector informal y fuera de él. Pues claro, también pueden existir empleos informales en sectores institucionales que por definición o ellos se hacen llamar como formales entre comillas, como bien pueden ser las sociedades financieras y no financieras, instituciones sin fines de lucro, inclusive el mismo gobierno. Todas ellas se hacen pasar por instituciones formales, pero sin embargo también no dejan de ser empleos informales. Esto sea porque bien no cumplen con los regímenes laborales, no cumplen con los regímenes financieros, contabilidad, etc. La mayor parte del empleo informal se ubica dentro del sector informal, representando cerca del 61.6% de la población económicamente activa ocupada en el año 2007 y un 56.9% en el año 2019. El empleo informal fuera del sector informal representó el 18.4% de la población económicamente activa ocupada en el año 2007 y un 15.8% en el año 2019. A esto hay que recalcar de que el comportamiento del empleo informal se debe básicamente a la evolución del empleo en el sector informal. Y una vez ustedes verificado esta tabla, como pueden observar, la variación ha sido algo mínima en los últimos 10 años. Como también existe un sector informal, también existe un sector formal, pero digamos que este es en menor medida a comparación del sector informal en nuestro país. Este gráfico, como podemos observar, permite apreciar claramente las proporciones del empleo desde un punto de vista de la informalidad. Por un lado, tan solo el 27.3% de la población ocupada cuenta con un empleo formal, y gran parte del otro sector, es decir, gran parte del sector informal, aproximadamente el 72.7%, se encuentra en el sector informal, como les estaba mencionando. Y esta a su vez se divide mayoritariamente en el sector informal y en menor medida fuera del sector informal. Pero cuando nosotros hablamos de temas laborales, la mayor parte o el mayor número de empleos activos en nuestro país se encuentra en Lima, y por ende muchos de ustedes estarán pensando de que la gran parte de este porcentaje se encuentra en la capital. Pero sin embargo estaríamos un poco equivocados si esta sería nuestra idea principal, ya que la mayor proporción del empleo informal se encuentra en los departamentos de Huancavelica, Cajamarca, Puno y Ayacucho. Y por otro lado tenemos un contraste totalmente diferente, en el cual se encuentran los departamentos de Arequipa, Moquegua, Ica y Lima. Estas son los que presentan menor proporción del empleo informal.
Pero sin embargo, la gran pregunta que nos compete a gran parte de nosotros es ¿por qué existe la informalidad en nuestro país? Se supone que grandes entidades como por ejemplo SUNAT u otras entidades o medios de comunicación nos plantean de que formalizarnos es una de las mejores decisiones que vamos a tomar como empresa al momento de por ejemplo tener las ventajas que nos ofrece la legalidad. Dentro de ellos tenemos por ejemplo la protección policial y judicial, el acceso al crédito formal por parte de entidades financieras, como bien pueden ser los bancos, y la capacidad de participar en mercados internacionales. Por tratar de eludir el control del Estado, muchas empresas informales siguen siendo empresas pequeñas con un tamaño inferior al óptimo. Utilizan canales irregulares para adquirir y distribuir bienes y servicios y tienen que utilizar recursos constantemente para poder encubrir sus actividades o sobornar a funcionarios públicos. Pero bien, antes de seguir planteándonos por qué la informalidad debe ser un motivo de preocupación, partamos respondiendo a la pregunta de que por qué existe informalidad en nuestro país. Según el Banco Central de Reserva del Perú, la informalidad surge cuando los costos a adherirse al marco legal, es decir, de constituirse, formalizarse, etc., y al marco normativo de un país son superiores a los beneficios que esto conlleva. Es decir, que tú como empresario consideras que es muy costoso poder formalizarse y sin embargo los beneficios que vas a recibir son mínimos. Eso a pesar de que te acabo de mencionar lo de hace un momento, cuáles serían los beneficios. Es decir, que todo el proceso de formalización, desde la búsqueda y reserva del nombre, la elaboración del acto constitutivo, el abono de capital y bienes, elaboración de la escritura pública, hasta la inscripción en registros públicos y RUT, demanda una inversión económica. Y no solamente ello, sino también un tiempo significativo que para quienes están decidiendo recién emprender, carecen de ellos, carecen de tiempo y carecen de dinero para poder invertir en la formalización. Por lo general, cuando tú estás comenzando un negocio, careces de estos dos recursos. Por ende, como les estaba mencionando, los costos de adherirse a este marco legal y normativo son superiores al beneficio que tú vas a recibir como empresario. Ese es uno de los principales causas por el cual existe la informalidad. Pertenecer al sector formal conlleva otros gastos, como el pago de impuestos, cumplir con las normas referidas a beneficios laborales, es decir, a tus trabajadores, y las remuneraciones que vas a darles a ellos, un buen manejo del negocio, entre otros puntos que debes tener en cuenta cuando te formalizas. Ahora, por otro lado, mantenerse en la informalidad implica riesgos que limitan la capacidad del crecimiento de la empresa y la calidad de vida de la ciudadanía. Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, como informal tienes una cantidad de clientes limitada, es decir que muchos de ellos no van a poder trabajar con tu empresa por no ser formal, como por ejemplo el Estado, como también tenemos otras empresas que te solicitan comprobantes de pago, por ejemplo las facturas, las boletas, etc. Si tú eres informal no vas a poder trabajar con estos tipos de clientes o con otros proveedores. Otro punto también es de que corres el riesgo de ser sancionado por parte del Estado por no cumplir con los requisitos mínimos. No cuentas con beneficios laborales para las empresas formales como el seguro y seguridad social. Otros negocios podrían usar tu nombre y marca amparados por la ley. No puedes acceder a los programas del gobierno ni a sus procesos de contratación. No puedes ser proveedor del Estado ni de empresas grandes que exigen que sus proveedores sean formales. Por otro lado, cuando tú registras tu empresa ante el Estado, podrás obtener los siguientes beneficios. Podrás tener libertad para exponer tu marca legalmente sin problemas con las autoridades. Podrás crecer y emplear gente que obtenga beneficios del Estado. Ser formal te permite también acceder a préstamos financieros por parte de los bancos, evitar que cierren tu negocio o confisquen tus productos, formar parte del ecosistema comercial del país y contribuir con el crecimiento de los emprendedores y empresarios de quienes como tú buscan tener una estabilidad económica y social. Bueno, con eso también estuviéramos empleando los beneficios de ser formales y también los motivos por el cual existe la informalidad. A lo que yo quiero mencionar, como también yo he estado en ese punto en el cual quise emprender mi negocio de manera formal y me di cuenta que, como les estaba planteando hace unos minutos,
Cuando tú decides formalizarte, el proceso de constitución es demasiado carísimo y además de eso requiere de mucho tiempo. Para aquella persona o aquel individuo que sus ingresos no son tan elevados, entonces no les conviene formalizarse, no les conviene. Sin embargo, es una obligación. Por ende, existe gran parte de nuestro sector económicamente activo que trabaja en la informalidad, porque no cumplen ni siquiera con los salarios mínimos, pero sin embargo a veces uno por necesidad opta por estos empleos que en muchas ocasiones también tienen condiciones precarias para la salud del individuo. Entonces el Estado no nos puede exigir de manera obligatoria, sin embargo es así, ya que el Estado nos exige de manera obligatoria que seamos formales. Pero sin embargo, si no tenemos las condiciones para hacerlo, el Estado tiene la obligación de darnos esas herramientas, esas estrategias a nosotros como emprendedores para poder formalizar de nuestro negocio. Un proceso de formalización que sea mucho más económico, que sea mucho más rápido, que la contabilidad sea mucho más simple, que no se lleve demasiados libros. Yo estoy a favor de crearse, por ejemplo, un nuevo régimen tributario para aquellas personas que recién están comenzando, donde no necesiten pagar demasiados libros. Por ejemplo, tenemos el caso del nuevo régimen único simplificado, que es uno de los regímenes con la intención de poder formalizarse. Sin embargo, las actividades que se pueden realizar en este régimen son muy limitadas. Existen diversas actividades que no se pueden realizar en este régimen tributario. Y eso sin considerar que hay algunas personas que no necesariamente se dedican a su negocio de manera completa, sino lo hacen de manera parcial. Es decir, algunos estudiantes, algunas amas de casa que venden productos cosméticos, etcétera, donde los cuales básicamente sus ingresos son 300, 200 soles al mes, incluso 500. Y adicionalmente a eso, tienes que formalizarte, pagar impuestos, llevar una contabilidad. O sea, no conviene formalizarse. Tú como persona no te conviene estar dentro de la formalidad. Entonces mi recomendación es, mientras que el Estado no dé las condiciones adecuadas a los emprendedores en nuestro país, lamentablemente tenemos que seguir en la informalidad hasta poder aumentar nuestros ingresos, aumentar nuestro capital y por ende formalizarnos. ¿Por qué? Porque formalizarse nos da o nos brinda una serie de beneficios, como puede ser los seguros, los beneficios laborales y todos los puntos que ya mencionamos previamente. Así que lo único que tenemos que hacer es trabajar con las herramientas que ya tenemos a nuestra disposición y seguir para adelante. Si hablamos en términos sencillos, no tenemos otra alternativa. Hasta la próxima.